Señor, estamos agradecidos, Señor, por todo, la provisión, la sanidad, la bendición, Señor, de tenerte, de conocerte, Señor, y la bendición de la vida eterna. Padre, toma esta reunión. Ahora ponga su mano en su corazón y vamos a pedirle al Señor. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Señor, queremos que nos hables. Señor, queremos que nos entrenes, Señor. Queremos, Señor, que cambies y mudes nuestro corazón. Espíritu de Dios, empiece a pedirle que Dios le dé una palabra a su corazón, que lo haga meditar y le haga pedir al Señor que le cambie el corazón. Padre, Señor, yo te pido que como un río, Señor, de agua, fluya, Señor, en este momento un manantial en mi boca para que tú puedas esparcir agua limpia y mudes nuestros corazones, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Toma mi corazón e inspírame para la palabra del día de hoy, Señor, y háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voltea a ver a su vecino y dígale: qué bien te ves. Te ves contento a pesar de esa mascarita. Ahora sí que eres mascarita sagrada. Así que dele gracias a Dios por su hermano que tiene ahí. Abre tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Capítulo 30, primer libro de Samuel, capítulo 30. Estamos hablando acerca del corazón. Recordamos acerca de que hemos venido oyendo la palabra en Génesis capítulo 6, donde encontramos que la maldad se había multiplicado en gran manera y que los designios del corazón de todos los hombres eran de continuo solamente el mal. Y dice que le dolió a Dios en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. Nosotros tenemos que aprender que de nuestro corazón brota prácticamente toda la maldad. Y muchas veces de este corazón está tan oculto aún a nuestros propios ojos que este corazón es perverso. Y este corazón tiene perversidad. Y este corazón tiene inmundicia. Y este corazón tiene que ser transformado. Y si tú vienes por primera vez, Dios puede cambiar tu corazón, hacértelo de una manera que ni siquiera tú te imaginas y cambiar tu actitud para el resto de tu vida. Así nos ha pasado a muchos de nosotros que estamos aquí. Dios ha cambiado nuestro corazón y Dios ha cambiado nuestra vida y nuestro accionar, nuestro actuar está siendo transformado día tras día. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, cada vez que nosotros venimos, si tú pones atención, si tú pones todo tu mente, tu corazón atento para oír el mensaje de Dios, seguramente saldrás con un corazón más limpio que cuando entramos, ¿verdad? Habrá cambio en nuestro corazón y habrá meditación en nuestro corazón de cosas que nosotros necesitamos comprender. La Biblia habla en el primer libro de Samuel, capítulo 30, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, note usted Siclag, anótelo, ponle un subrayalo, Siclag. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahisnoam jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David, diga conmigo, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David, diga conmigo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó, diga conmigo, consultó David a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores,
los podré alcanzar. Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cuánta enseñanza hay aquí? Todos nosotros de alguna manera vamos a tener un ciclac en algún momento de nuestra vida. Un ciclac es aquel día donde tú vas a estar tal vez trabajando, tal vez en otro lugar, estás haciendo una labor y de repente ocurre o llegas a tu casa y hay una tragedia. O sencillamente tu ciclac viene siendo cuando vamos al médico, ¿verdad? Nos hacemos un estudio, el médico te dice qué estudio te hagas porque notas tú que hay algunas dolencias en tu ser, algo nuevo que no sentías en tu cuerpo. Vamos al médico, nos manda a hacer un estudio. Cuando salen los estudios se los traemos al médico, el médico los checa y a veces trae unas malas noticias para nuestra vida. Se han elevado algunos niveles que determinan que estás enfermo, tienes una enfermedad incurable y todo por el estilo, ¿verdad? A veces te encuentras médicos con mucho optimismo que te dicen: no se preocupe, esto le va a ayudar, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer aquello y usted va a salir adelante. Pero algunos son letales. Algunos tienen su manera de decir las cosas de una manera determinante, letal, que te dicen: usted está enfermo, usted tiene una enfermedad incurable y ese va a ser su estilo de vida y usted va a morir de esa enfermedad. Y entonces tú llegas al momento donde prácticamente hay un quebrantamiento en tu vida y lloramos. Y yo creo que algunos de nosotros hemos quebrantado nuestro corazón ante la adversidad de una enfermedad. Tal vez hasta enfrente de un trabajo, ¿verdad? Cuando tú estás acostumbrado, llevas 10, 15 años trabajando en el mismo lugar, con los mismos compañeros, tienes tu oficina y cuando llegas te encuentras con la noticia de que el jefe te llama a su oficina y te dice: señor, queremos, o Juan, Pedro, dice: estamos muy agradecidos con todo el trabajo que has desempeñado en la empresa, pero ya no vas a poder laborar aquí. Hemos tomado la determinación por X causa que salgas de la empresa y viene un quebranto a tu corazón. ¿Por qué? Porque es un ciclaje, estás perdiendo todo. Entonces, pero hay ocasiones donde la familia es el lugar de quebranto. El lugar de quebranto. Llega el momento donde un hombre se va a trabajar, se va confiadamente y cuando llega su esposa ya no está, se ha ido con otra persona, ha dejado el hogar, ha abandonado la casa, o al revés, ¿verdad? La esposa se da cuenta que el esposo llega y le dice: ¿sabes qué? He decidido irme irme lejos, he decidido divorciarme, he decidido dejarlos, he decidido fundar una casa. Vino un quebranto para la familia. Ese es un ciclac. David era un hombre que experimentó el ciclac. Él era un hombre que Dios lo había levantado para ser un rey de guerra, un rey estratégico, un hombre estratégico totalmente. Pero como estaba en proceso el rey, su enemigo, que era el rey Saúl, lo perseguía constantemente y lo persiguió a tal grado que David se tuvo que ir a refugiar ante uno de los reyes, con uno de los reyes de los filisteos, con un enemigo. Y ahí ese rey que se llamaba Aquis lo llamó, ¿verdad? Y lo trajo a vivir y le dio una ciudad de los filisteos que se llamaba Siclag. Ahí acamparon los 600 hombres con sus familias, ¿verdad? Y David se descuidó. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde hubo guerra contra los reyes de Israel, o contra el rey de Israel, contra Saúl, y todos los filisteos, los reyes de los filisteos tenían que salir. Y David, como estaba a cargo, al mando del rey de uno de los reyes de los filisteos, que se llamaba Aquis, entonces tenía que ir con los filisteos a pelear contra Israel. Cuando se juntan los 5 reyes y ve a David juntamente con el ejército, los filisteos dijeron: ¿no es este el que mató al gigante? ¿Por qué está con nosotros? Y entonces le dijo Aquis y les dijo a los 4 reyes: David ha estado conmigo desde hace un tiempo y ha mostrado fidelidad en su entrada y en su salida. Por lo tanto, él es mi siervo y él quiero que vaya. Y los filisteos dijeron: no, él no va. Entonces regresaron a David. Le dijo el rey Aquis, le dijo: David,
yo sé que tú has vivido fielmente conmigo, pero como estos no quieren, pues ni modo, te tienes que ir y regresar a tu casa y vete con los tuyos, no vas a ir a la guerra. Entonces David, por lo regular, era un hombre que era precavido, porque cuando él laboraba en la casa de su padre, cuidaba las ovejas de su padre. Y él inclusive cuando sale a pelear con el filisteo, y aunque su padre le da la autorización de ir a ver el estado de la guerra con sus hermanos, dejaba al cuidado de sus ovejas, dejaba a alguien que las cuidara. Pero en esta ocasión, David comete un error, porque él anteriormente, cuando estaba en Keila, cuando atacaron Keila, dice la escritura que David tenía 600 hombres y 400 iban con él a la guerra y dejaba 200 que cuidaran el bagaje, o sea, cuidaran la familia. Cuando él sale a la guerra contra Israel, descuida y se sale con sus 600 hombres, y después de 3 días, cuando Aquis le dijo regrésate, él regresa y se encuentra que ha perdido todo. ¿Por qué perdió todo? Por descuido. ¿Sabe que a veces nosotros podemos perder todo por descuido? ¿Por qué perdimos la salud? Por descuido. ¿Por qué perdimos a un miembro de la familia? Por descuido. ¿Por qué perdemos a veces el trabajo? Por descuido. ¿Por qué hay veces que no tenemos un seguro de un auto, verdad? Y nuestro auto es el que ocupamos para todas las cosas de nuestro trabajo y de repente lo estropeamos, chocamos o nos chocan, no tenemos seguro y entonces enfrentamos una crisis porque nuestro auto era el único medio de transporte para poder hacer nuestra labor. Y esas cosas suceden en las familias, suceden en los hogares. Y muchas veces esto hace y provoca una preocupación en el corazón que la Biblia le llama estrés. Diga conmigo, afán o estrés o ansiedad. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 13, hablando Jesús acerca de que mucha gente que viene a escuchar la palabra de Dios, y cuando nosotros somos los que somos los sembradores, venimos y soltamos la palabra para que su corazón cada día se quede más blanco. ¿Se acuerdan de esta enseñanza? Se queda más blanco. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Dejamos entrar todas estas cosas al corazón y esto sucede, ¿verdad? Poquito y cuando te das cuenta, tu corazón lo vas ensuciando. Cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios hace que nuestro corazón cobre y tenga una limpieza. ¿Se acuerdan cómo viene, chorrea? Y como dice Ezequiel, que nosotros recibimos cuando oímos la palabra de Dios. Dios esparce sobre nosotros agua limpia y nos limpia de todas nuestras inmundicias y nos limpia de nuestros ídolos. Pero el afán y el estrés y las preocupaciones hacen, ¿verdad? Según Mateo capítulo 13, que la palabra de Dios sea infructuosa, no produzca fruto. Entonces podríamos ver que un corazón que ha perdido el trabajo, un corazón que tiene problemas de salud, un corazón que está enfrentando situaciones adversas en la vida, muchas veces está preocupado y tiene un problema en el corazón y le llama a Dios. Que este tipo de preocupaciones, este tipo de afanes, este tipo de estrés hacen que el corazón se sienta oprimido como por espinos. Cuando tú le siembras la palabra, aquí no puede crecer la palabra porque tiene afanes, porque tiene espinos. Y son preocupaciones que hacen que la gente no pueda hacer la palabra de Dios fructífera. Entonces, cuando empezamos a ver esto aquí en la vida de David, David se despreocupó por su familia. Se despreocupó, no se preocupó por su familia, por cuidarla, por dejarla protegida. Y cuando él sale a hacer sus labores cotidianos, su trabajo que era la guerra, él regresa y cuando regresa ya no tiene familia, ya no tiene hijos, ya no tiene esposa. Y sabe que yo estoy muy preocupado por el estado de las familias, porque mi mayor anhelo
¿verdad? Es ver las familias unidas, ver las familias juntas, es ver que no haya divorcios en los hogares, es ver que los padres, y especialmente el padre de familia, está tomando su lugar y está enseñando a sus hijos, a su esposa, a buscar a Dios, a confiar en Dios en medio de este tiempo que estamos viviendo. Y les voy a narrar la historia de un hombre, que vaya conmigo al libro de Proverbios, que descuidó su familia, que descuidó su campo. Capítulo 24, versículo 30, vaya conmigo. Proverbios 24, 30. Dice la escritura así, hablando el rey Salomón: pasé junto al campo, diga conmigo, junto al campo del hombre ¿qué? Perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, las ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Qué importante es poder observar las historias de la Biblia, y qué importante es, como dijo el rey Salomón, dice: cuando yo pasé junto al campo de un hombre perezoso, no lo vi fructífero el campo, no lo vi creciendo los vides, no lo vi creciendo los árboles frutales, sino todo lo contrario. Vi un campo lleno de espinos y lleno de abrojos, o lleno de ortigas, lleno de ortigas, de espinos. Y esas ortigas habían ya cubierto la faz del campo. Esto habla acerca de que muchas veces la pérdida, el robo, la destrucción, el ciclac viene, no viene de una manera que nos agarra de sorpresa solamente. Sí viene, sí tiene que ver mucho la sorpresa, pero tiene un trabajo mucho tiempo atrás. Crecen los espinos, crecen los abrojos, crecen las ortigas, y estos son tipo de árboles o de hierbas, matorrales, que hacen que el campo, la vida, el corazón de la persona se vuelva insensible hacia las personas que te rodean. Y la escritura menciona: tu campo es tu familia. Y quiero centrar el mensaje especialmente sobre la familia, porque podría centrarlo sobre el trabajo, sobre tu área secular, sobre tu área de tu empresa, sobre tu área de salud. Pero aún así, la salud y la familia no se pierden en un rato, no te las quitan en un rato. No pierdes el amor de la esposa en un rato, no pierdes el amor de la esposa en un rato, sino que esto tiene un tiempo consecutivo de mucho tiempo atrás, donde tú, por poner mucho énfasis en el trabajo, en las cosas materiales, nuestras preocupaciones, todo lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, están centrados solamente en nuestros sueños, el trabajo, algunos en la carrera, algunos en otras cosas materiales. Que Jesús expresó que hay gente que se preocupa más por el vestido que por su cuerpo. Hay mucha gente que vive así, preocupada por el vestido más que por su cuerpo. Hay mucha gente que está más preocupada por qué va a comer que por la vida. Está más preocupado por qué va a comer que por su familia, la que está alrededor. Y esta historia es clara porque nos habla de un hombre que, por ser perezoso, no cuidó, no guardó, no fructificó, no cultivó su campo, sino que se dio cuenta que habían crecido los espinos, los abrojos, ¿verdad? Las ortigas y todas esas hierbas que hacen a un campo estéril. Ese es el campo del hombre perezoso. Les voy a platicar una historia. Hace muchos años, siempre he sido yo, a lo largo de toda mi vida, desde que yo tengo memoria, un hombre
que siempre le gustó trabajar. ¿A cuántos nos gusta trabajar? Ve al que está a un lado de ti y ve si levanta la mano, especialmente si es tu esposo. Pero a mí me gustaba mucho trabajar desde que era un niño y me gustaba tener mis cosas. Me acuerdo yo cuando yo me compré mi primer par de tenis. Eran unos tenis que se llamaban en aquel tiempo los Exorcistas. ¿Cuántos se acuerdan de ellos? Y eran unos tenis, o era una línea de zapatos que vendía la Canadá. No sé si todavía existe esa marca de zapatos, pero ellos los sacaban y era para mí el tener unos Canadá era como tener unos Nike, ¿verdad? Unos Jordan. Y eran los tenis, ¿verdad? De moda. Y yo me acuerdo que para poderlos adquirir tuve que trabajar porque mis padres no tenían la posibilidad de darme el gusto de poder tener unos Exorcistas. Entonces se abrió la posibilidad de poder trabajar y me compré mis tenis. ¿Y sabe qué? Desde ese día valoré realmente lo que valen unos zapatos, porque hay veces que hay jóvenes aquí, ¿verdad? Bueno, no aquí, yo creo que en China, en Marte. Pero hay jóvenes que traen unos buenos zapatos, ¿verdad? Y traen unos buenos tenis. Dicen que cuando unos te paran y te quieren robar, ¿verdad? A un chavo, no te roban tu mochila solamente, sino que ven qué tipo de tenis traes. Y si traes buenos tenis, te los quitan, ¿verdad? Y después los encuentras allá en el tianguis, ¿verdad? Y los encuentras que gente está, agárrele marchanta, tenemos de todos los tenis, ¿verdad? Y encuentras ahí tus tenis. Bueno, los tenis son y eran para mí y los compré. Pero valoré yo realmente lo que cuesta a un padre de familia el estarle comprando, dándole, ¿verdad?, a sus hijos todo lo que necesitan. Pero pasó el tiempo y a partir de ese momento me empezó a gustar el trabajo y me empezó a gustar ganar el dinero. Y entonces cuando yo empecé a trabajar, empecé y crecí y fui bendecido. Después Dios nos llamó al ministerio y de tal manera que desarrollábamos las dos cosas, tanto la empresa en mi trabajo, en mi negocio, ¿verdad? Como la obra de Dios. Y en las dos cosas teníamos éxito, mi esposa y yo. Éramos bendecidos, 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 pero no nos dábamos cuenta, o yo no me daba cuenta, que estaba creciendo los espinos en mi corazón. Estaban creciendo los abrojos. Y yo empezaba a perder de vista lo importante, porque los espinos y los abrojos hacen que pierdas de vista lo más importante en tu vida, que es tu familia. Y entonces empecé a ver la fructificación en todas las cosas que emprendíamos, tanto en el negocio como en la iglesia. Empezamos a ser bendecidos y de repente un día estoy hablando aquí, escucha bien, y estoy predicando en este mismo lugar. Hace muchos años no teníamos techo, no teníamos este edificio construido así de bonito. Teníamos un lugar donde, ¿verdad? Había lonas y empezamos, pero estaba bendecido el lugar. Había gente, había mucha gente en ese lugar. Y recuerdo yo que empecé a predicar, Dios me dio un mensaje poderoso acerca del amor y empecé a hablar del amor hacia Dios, hacia la familia. Y cuando estoy compartiendo ese mensaje, y termino, hago la administración como acostumbro. En aquel tiempo no teníamos prisa ni ese reloj. Y teníamos todo el tiempo que sí, y las administraciones nos la aventamos, pero con gozo, ¿verdad? Aventamos hasta hora y media, 2 horas de administración. Y no sé cuánto tiempo, pero este día estaba cayendo la presencia de Dios. Las familias estaban quebrantadas. Teníamos una alabanza y una adoración en la administración. Y veo yo todas las familias y observo y oigo la voz del Espíritu Santo que me dice: has perdido la honra del amor a tus padres. Cuando yo escuché eso, yo vi a mi padre, a mi madre, por donde está la escalerita para subir a la cabina. Ahí estaban ellos paraditos los dos, ya grandes. Mi papá tenía diabetes, su salud estaba ya muy pues desgastada en su cuerpo físico. Y estaba yo aquí y cuando él empieza a hablarme acerca de mi padre, que yo no lo había honrado en poder amarlo, ¿verdad? De una manera correcta.
por dedicarme, ¿verdad?, a tanto trabajo, tanto a su obra, tanto al trabajo secular, que yo sí tenía un pretexto y podía decir: es que tengo trabajo, tengo cosas que hacer y no puedo ir a verte y X cosa, pero yo no me había dado cuenta que habían crecido los espinos y los abrojos en mi ser. Hay veces, mira, los espinos y los abrojos tienen una capacidad de cegarte tus ojos y de solamente observar hacia lo económico, hacia lo que tú estás, tus sueños, tus anhelos, y pierdes de vista a las personas que Dios te ha dado alrededor de ti para que tú bendigas con tu vida, con lo que Dios te da a esas personas. Cuando yo oí la voz del Espíritu Santo aquí, inmediatamente fui hacia ellos, me postré a sus rodillas de mi padre, lo abracé, ¿verdad? Abracé a mi madre juntamente con una mano a ella y otra mano a los pies de mi padre, a las piernas de mi padre. Quebrantado, les pedí perdón y les dije: quiero que me perdonen porque no he sido un hijo que honre sus vidas. No he sido un hijo que honre sus vidas con amor, ¿verdad? Visitándolos. Y mi padre me dijo: hijo, tú eres el que más honras de todos tus hermanos. Y yo le dije: pues no lo sé, pero Dios me dijo que yo no estoy haciendo ese trabajo. Y yo sabía que la honra que ellos necesitaban era que yo los fuera a ver, que yo los estuviera viendo, que yo estuviera viendo por ellos. Y cuando yo los abrazo, ¿verdad?, me quebranta muy fuerte el Espíritu Santo. Mi padre no fue una persona que afortunadamente atrajese nuestra vida, ¿verdad?, con lazos de amor, diciéndonos: vengan, estemos todos juntos, caminemos, aprendamos el amor, las buenas cosas. No, desafortunadamente, a veces, cada vez que nos veíamos, había reclamos, había: ¿por qué no has venido? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Entonces yo me sentía, yo le doy un consejo: cuando usted quiera atraer a sus hijos, atráigalos con lazos de amor, como el padre. Cuando él ve al hijo pródigo regresar, el padre ve al hijo pródigo regresar, no hay una sola palabra de reclamo al hijo, sino todo lo contrario. Este es mi hijo amado, el cual yo lo había perdido. Yo lo creía muerto y ahora está aquí y está vivo. Maten el becerro gordo, vístanle vestiduras nuevas, pónganle un anillo. O sea, debemos aprender cómo atraer a nuestros hijos. Puede ser que muchos de ellos tengan errores, se equivoquen en la forma de honrar, pero nuestro deber como padres es poder hacer un ambiente de volverlos otra vez a atraer y encaminarlos a lo bueno. Cuando Dios me habló esto de honrar a mi padre, yo fui, y al otro día yo sabía específicamente que Dios me estaba diciendo que a mí me faltaba mucho el poder honrarlo con visitarlo. Y entonces al otro día, era lunes, yo fui a la casa de mi padre, estuve con él. Él me dijo: ¿y ahora qué milagro? Y yo le dije: mi corazón ha sido cambiado, Dios me ha hablado y estoy aquí y vine a verte. Y empecé a platicar con él, platicamos, pasamos un buen tiempo. Al otro día, era martes, lo volví otra vez a visitar. Fuimos mi esposa y yo, mis hijas, estuvimos un rato, pasamos un buen tiempo, disfrutamos. Y el tercer día, así como a Ciclac, el tercer día, me acuerdo yo que yo estaba en mi trabajo, recibo una llamada de teléfono de mi esposa y me dice: ven rápido porque tu padre ha muerto, le ha dado un ataque al corazón. Mi padre muere al tercer día después de que yo quise honrar. Y yo venía en la camioneta y experimenté mi Ciclac en ese momento, porque cuando yo oí la voz de mi esposa que me dijo: ha muerto tu padre, empecé a decirle a Dios: Dios, ¿por qué no me permitiste gozarme más tiempo con mi padre? ¿Por qué no me permitiste el poder bendecirlo, el poder estar con él? Ahora ya no lo puedo hacer. Y me quebrantó muchísimo el Señor, muchísimo.
pero de alguna manera me quedó la satisfacción de que el último día o los últimos 3 días de su vida yo pasé a arrepentirme, a pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a mi padre el por qué yo no había pasado tiempo con él. Esto es terrible porque los espinos es como el hombre perezoso que dice: mañana voy a ver a mi padre, mañana voy a ver a mi madre, mañana esto, mañana aquello, mañana. Y somos la gente del mañana, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta, tú no le dices a tu trabajo mañana. O sea, tú llegas puntualmente a tu trabajo, tú llegas puntualmente a hacer tus cosas, de todo, pero te olvidas de lo más importante, que es la familia, que son los padres, tus hijos, tus hermanos, gente que Dios te ha dado alrededor de ti, en la cual tú puedes convivir y aún compartir la abundancia o la bendición que Dios te ha dado a tu vida. Y no lo hacemos. Me acuerdo yo que simultáneamente yo tengo uno de mis hermanos que tenía muchos problemas con mi papá. Y en ese tiempo, y me acuerdo yo que el último día, escucha bien, de vida de mi padre, mi hermano, uno de mis hermanos menores, maldijo a mi padre. Cuando él muere, ese mismo día o un día antes había tenido un problema con él, prácticamente maldijo a mi padre. Y cuando él muere, imagínense el dolor del corazón de mi hermano. El corazón de mi hermano era totalmente, ¿verdad?, destruido, porque él sabía el cargo de conciencia que traía por haber maldecido a mi padre en el último día de su vida. Entonces pasaron los meses o pasaron, no sé, el tiempo, y un día les voy a platicar la historia. Estábamos en una misma reunión, solamente que en mi reunión el altar estaba de aquel lado, enfrente. Y yo hablé un X mensaje, no recuerdo el mensaje, pero vi que mi hermano, el que había maldecido a mi padre, pasó al frente y estaba ahí quebrantado, estaba orando a Dios. No estaba quebrantado, estaba con sus ojos cerrados. Y cuando yo estaba ahí predicando o estaba ministrando, el Espíritu de Dios me dijo: acércate a él y rompe la maldición que él tiene ahorita de su vida, porque él no ha podido prosperar desde el día que maldijo a tu padre. Entonces yo me acerqué a él y le dije por su nombre: Miguel, Dios me está diciendo que quiere perdonarte la maldición, el problema que tú tuviste un día antes de que muriera mi padre. Y entonces él me miró y le dije: yo voy a tomar el lugar de mi padre y yo voy a perdonarte la maldición que tú soltaste sobre él aquel día, y yo voy a darte el amor de mi padre, que estoy seguro que te lo daría ahorita. Y lo agarré y le empecé a decir: yo soy tu padre y ahora tú pídeme el perdón que tú sientes que necesitas. Entonces él agarró y empezó a pedirme el perdón a mí como si fuera mi padre, y empezó a pedir el perdón diciendo: perdóname porque yo maldije tu vida. Y empezó a soltarse y empezó a declarar, a hacer la declaración. Y después, cuando él empezó a hacer la declaración, yo veía como un mar de lágrimas caían. Dios estaba limpiando su corazón. Dios estaba limpiando su corazón de su vida pasada, de toda aquella acusación que el diablo puede traer a los corazones. Y los corazones están llenos de espinos, llenos de abrojos, llenos de maldiciones. Cuando yo oré por él en la administración, él cayó al piso, un mar de lágrimas. Me acuerdo que todavía me hinqué y puse mi mano en su corazón, y él lloró. Después lo fui a ver a su casa y él me platicó una historia. En todo el tiempo, desde la muerte de mi padre, que él había maldecido, hasta el día que yo había tomado el lugar de él, de mi padre, y le había perdonado, él vivió su peor crisis económica en toda su vida.
Él siempre ha sido un hombre muy trabajador. Pero en el tiempo de la maldición que dio a mi padre hasta el día en que lo ministré aquí en la casa de Dios, él no había prosperado. Escucha bien, no había prosperado. No, por más que se afanaba, por más que buscaba trabajar y ganar, no prosperaba. Antes, al contrario, dice: experimenté la peor miseria de mi vida. Y él me platicó una historia. Dice que él vendía, casi toda la familia nos hemos dedicado pues a la venta de llantas. Y me acuerdo yo que él me platicó, dice que él no podía vender llantas nuevas porque no tenía dinero. Tenía que vender puros gallitos de esas llantas usadas. Y un día, en medio de su crisis económica, sin tener ventas, sin tener dinero, le tocó a alguien a su puerta. Era un chofer de una camioneta de esas peceras, combis, en aquel tiempo. Y le dice: Miguel, ¿no tienes por ahí unos gallitos? ¿No tienes por ahí unas llantas usadas para mi camioneta? Y Miguel agarró y le dijo: creo que sí. Lo metió, de las poquitas llantas que él tenía, se las da y le dice: pero ¿sabes qué, Miguel? No tengo con qué pagártelas. Me ha ido muy mal, estoy en la miseria. Si no le pongo llantas, aunque sea estas, no voy a trabajar y no voy a poder sostener a mi familia. Y entonces mi hermano tiene un buen corazón. Le dijo: llévatelas, no me las pagues. Se las regaló. Pasó el tiempo, eso fue atrás, en el transcurso de la muerte de mi padre y antes de la bendición que nosotros le habíamos dado como pastores. Pasaron los meses, los años después de eso que él dio a ese chofer. Y cuando después de que nosotros lo bendijimos y habíamos quitado la maldición que pesaba sobre él y la acusación, le volvió a llamar ese chofer de esa pecera y le dijo: Miguel, te quiero invitar a cenar a mi casa. Y entonces mi hermano dijo: sí, dime cuándo quieres que vaya. Entonces le dijo, pero no fue. Dice mi hermano: no fui. Me platicó. Después lo volvió a llamar: Miguel, quiero que vengas a la casa, necesito que vengas. Y entonces ya mi hermano dice: pues quién sabe para qué me quiere este cuate, pero voy a ir. Cuando llegó, lo sentó en su sala y le dice el chofer del taxi, dice: Miguel, ¿cómo te ha ido en la vida? ¿Cómo te ha ido en tu negocio? Y mi hermano agachó la cabeza y dice: mal, me ha ido mal. Dice: no he podido prosperar, no he podido crecer. Dice: Miguel, ¿cuánto necesitas para tu negocio? Le dice el chofer. Y entonces mi hermano dice: pues yo creo que necesito como unos 200,000, 250,000. Y él agarró, el hombre se subió, dice: espérame tantito. Se subió a su recámara, allá arriba dice que se subió, bajó con una bolsa. Abrió mi hermano la bolsa y dice: ¿qué es esto? Dice: es un dinero que quiero darte, porque ¿te acuerdas cuando me regalaste esos gallitos? Dice: yo estaba en la ruina total. Y dice: y yo me acordé de poderte bendecir. Entonces mi hermano dijo: este cuate ¿a qué se dedica, no? Y dice que le dijo: ¿y qué pasó contigo? ¿Por qué me das esto? Dice: te quiero dar 500,000 pesos para tu negocio. Dice: quiero decirte que me saqué la lotería. Me saqué la lotería y me acordé de cómo tú me bendijiste y me diste cuando yo lo necesitaba. Hoy quiero darte este dinero para que tú empieces tu negocio, tú empieces a prosperar, y así como tú me echaste la mano, yo quiero echarte la mano. Pero yo te digo una cosa: hay cosas que se sueltan del cielo cuando tú no las buscas.
cuando tú buscas el reino de Dios primeramente. Jesús dijo que la forma de contrarrestar los afanes de la vida, los espinos, era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios sabía de qué cosas tenemos necesidad. Hay cosas que tú tienes necesidad y vives en una preocupación terrible, tremenda, que no sabes qué hacer con tu vida, cuando tú no sabes que Dios tiene una mayor bendición que no has visto. Primeramente que nada es tu familia, son los que están a un lado de ti, es tu esposa, son tus hijos, y tú vives preocupado y afanado por cosas materiales. Y Dios dice: yo quiero que tú veas el gran regalo que te he dado, tu familia. Y cuando nosotros vemos la familia primeramente y después vemos, porque tenemos que trabajar, pero bajo ese contexto de que tenemos que trabajar, tenemos a un Dios que nos va a bendecir, y tenemos un Dios que se alimenta a las aves, y las aves no están preocupadas, y las aves no siembran ni hilan, no trabajan, y los lirios no buscan el cómo vestirse. Y dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como un lirio. ¿Cómo no nosotros vamos a poder entender que Dios, si cuida las aves, si cuida las plantas, cómo no cuidará de sus hijos? ¿Cómo no cuidará? Porque para Él lo más importante es su familia, son sus hijos. Pero nosotros tenemos que tener lo más importante. Lo más importante es lo que Dios te ha dado a ti, que es eterno, es tu familia. Se puede perder el trabajo, se puede perder la salud, se puede perder todo, pero la familia no la puedes perder. La familia tienes que pelearla. Y por eso David consultó a Dios y le pidió y le dijo: perseguiré, buscaré, perseguiré, pelearé. Y Dios le dijo: levántate, busca, persigue, pelea, persigue, porque de cierto vas a alcanzar lo que has perdido. Dios tiene el deseo de bendecir, iglesia. Dios quiere bendecir tu vida y quitar los abrojos y los espinos de tu corazón. Y quiero terminar, si los chicos me ayudan, quiero terminar con un versículo que está en Filipenses capítulo 4. Dice la escritura, versículo 6. Ponme atención a la lectura. Dice: por nada, escucha bien, por nada estáis afanosos. Sean conocidas, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, con acción de gracias. O sea, Dios diciéndonos: no quiero que por nada estén preocupados, no quiero que por nada estén afanados, no quiero que por nada tengan estrés, sino quiero que traigan sus necesidades al altar. Quiero que ahí doblen sus rodillas, quiero que ahí me pidan lo que ustedes necesitan, en oración, con ruego y con acción de gracias, como si ya lo recibieras, diciéndole: Señor, yo te doy gracias porque tú me vas a dar un nuevo trabajo. Yo te doy gracias porque tú vas a proveer lo que nosotros necesitamos. Yo te doy gracias porque tú sabes de qué cosas tengo que necesidad. Pero en este momento me voy a concentrar de que mi familia esté bien, de que mis hijos convivan conmigo, de que yo conviva con mis padres o con mis amigos, con mis hermanos, y que podamos tener una familia, Señor, unida. Porque no sabemos el momento que alguien, o que va a venir un ciclaje. No sabemos el momento en que va a venir un ciclaje. No sabemos el momento de la pérdida o en el momento de un robo. Pero mientras, vamos a ocuparnos en poder bendecir la casa, en poder bendecir el hogar. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, de tal manera que estas cositas que no, hasta me da terror agarrarlas, se quitarán, serán quitados de los corazones de nosotros, se irán quitando. ¿Sabe por qué? Porque la oración tiene el poder para quitarlos. El oír a Dios tiene el poder para quitarlos. Ponte de pie.
Toma a tu familia, toma a tus hijos, toma a tu padre, toma las manos de tu hermano, de tu hermana, de tu esposa, de tus hijos, y empieza a bendecirlos. Empieza a honrar a tu padre. Hijo, honra a tu padre, honra a tu padre, honra a tus hijos. Vamos a honrar a Dios, vamos a darle gracias a Dios porque estamos aquí. Dame un corazón limpio. Señor, danos de tus aguas. Danos limpio corazón. Danos de beber, Señor, de tus aguas. Dígaselo, dígale al Señor. Danos limpio corazón. Danos de beber, Señor, de tus aguas. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Un torrente fluirá. Sí, Señor. Al sediento saciarás con tus aguas. Con tus aguas. Nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti. Hay una fuente de amor en la presencia. Tú eres la fuente. Cristo, Cristo la fuente. Nos acercamos a ti. En Cristo nos acercamos a ti. Hay todo lo que nos falta. En Cristo hay todo lo que te falta. Cristo la fuente. Danos limpio corazón. Danos de beber, Señor, de tus aguas. Y de tus aguas. Un torrente fluirá. Al sediento saciarás con tus aguas. Dile al Señor, dile. Con tus aguas. Danos limpio corazón. Danos de beber, Señor, de tus aguas. Tome la mano de su esposa. Quiero leerle un pasaje. Siente mi corazón que aquí hay gente. Quizá tú has perdido la familia, has perdido la esposa, has perdido a un familiar, has perdido a un padre. Y Dios va a bendecirte y ayudarte para que puedas recuperar. Si ya no está aquí, bueno, es algo que solamente tienes que ahora valorar. Si no lo honraste, ahora honra a los que están con vida. Ahora honra a los que están ya contigo. No caigas en el error de no honrar. Pero hay una parte que quiero darles, una palabra a gente que está teniendo problemas económicos y está preocupada y tiene su corazón lleno de afanes. Dice Lucas 5, versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, así dice, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Note usted, Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor.
Pero Jesús estaba en ese lugar de Genezaret y había un gentío. Él se sube a la barca de uno de ellos, de uno de los pescadores, y empieza a predicar la palabra de Dios. Fíjate lo que es oír la palabra de Dios. Y entrando de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Escucha bien, ¿cómo estaría Simón? Cansado, ahora lavando sus redes, porque toda la noche había estado pescando. Jesús aparentemente diría a Simón, no lo vio, su esfuerzo, su desgaste. Pero Jesús, que conoce tu necesidad antes que se la pidas, le dijo: boga mar adentro, Pedro, y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué te da a hablar esto? ¿Qué te da a entender? Hay cosas que no están fructificando, pero cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando tú inclinas tu rostro para leer o orar a Dios, Dios tiene y conoce tu necesidad y tiene una palabra para ti. Y dice el Señor: aquellos que no han tenido bendición, echa tu red, boga mar adentro y echa tu red. Levántate el lunes a trabajar y trabaja con gozo, con alegría. Después de haber pedido y bendecido tu casa y arreglado las cuentas en tu casa, y el lunes, te digo una cosa, el lunes vas a tener tu bendición toda esta semana. Todo esta semana. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen esto? ¿Ya arregló su situación? ¿Ya arregló la situación con su esposa? ¿Ya arregló la situación con su familia, con sus hijos? Para que usted pueda tener bendición, así como mi hermano, después de que tuvo la bendición aquí, después le vino una bendición que él nunca se esperaba, pero que estaba atorado porque no eran resueltos los problemas del pecado, los problemas de la falta de honra. Y yo quiero en este momento bendecir a todos aquellos que no tienen economía en este tiempo, que se encuentran como Pedro, atorados, o todos aquellos que no están encontrando una bendición. Yo quiero bendecirlos y yo quiero soltarles esta palabra diciéndoles que Dios quiere que arregles los problemas en tu casa. Es increíble que Dios en 6 meses nos metió a una pandemia, que nos metió adentro a todos a casa para que arregláramos asuntos de familia, de honra, de bendición, para que tú pudieras salir al mundo y ser bendecido. Cuando tú arregles las cosas de la casa, entonces vamos a ser bendecidos afuera. Hay cosas que se han atorado.